Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, señorita Alba Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Llevando aquí golpecito, todo esto, pero bueno, ahí vamos. Mejor no voy a tocar el tema para evitar conflictos. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy reaccionaremos a un video de autos baratos que titula Cubanos reaccionan a Cuba se unirá como Estado de México. Excelente. Ser mexicano es un orgullo. Wow, vamos a ver de qué se trata el video. O sea, lo que logro entender es como la percepción de los cubanos en sí. O sea, Sí. que ellos mismos están reaccionando ante la idea o la posible idea de ser un Estado de México. Entonces vamos a ver qué Le da pasa, mucha fuerza qué nos al video cuentan. anterior. Exacto. O sea, aclara de pronto un poco más la duda de si realmente se podría llegar a hacer una cosa de estas. Excelente. Me encanta que los cubanos lo vean con buenos ojos. Me encanta esa parte. La compañía además exportó 3.6 mil barriles diarios de gasolinas y otros productos derivados del petróleo. Pemex adquiere petróleo crudo y productos derivados de sus afiliadas para enviarlos a Cuba. Bueno, hasta el Señores, momento se no. está hablando muchísimo de la unificación de Cuba con México, pero mucha gente no sabe por qué razón los cubanos quieren unificar la isla que pertenezca al territorio mexicano. Le voy a contar un poco de historia. Hace años, tanto Puerto Rico como Cuba y Filipinas eran las colonias más ricas que tenía el Imperio Español y Cuba era la capital de ellas. Pero luego Estados Unidos le arrebató estas islas del Caribe y desarrollaron en Cuba una de las economías más grandes del continente por su cercanía a los Sí. puertos de la Florida. Pero luego que a los cubanos no les gustara el cobro de los impuestos y expulsaran a los estadounidenses, le pusieron bloqueo a su economía y ahora Cuba teme ¿Ves? volver a ser colonia de Ya Estados entendí. Unidos. Por esa razón, buscan la unificación con México, que es el país Que es caro, más pues. O sea, tiene mucho acierto en lo que estás diciendo. Sí. Aunque, bueno, siempre se ha disfrazado este tema del comunismo, de la dictadura, de todo esto, pero pues viéndolo bien, ellos se libraron un poquito de Estados Unidos y Estados Unidos lo que hizo fue como hundirlos. Sí, como que diciendo, ¿es de nosotros o no? No hay nada que hacer ahí. le da la O mano, eso le es. enviamos O eso es. petróleo y combustible. Ahora bien, Cuba se unifica con México y esas son sus intenciones. La mayoría del pueblo cubano ve con buenos ojos esta unificación porque le daría la oportunidad de abrirse nuevamente al mundo. Mira que en el video que hicimos anteriormente, ese video generó mucha controversia. Es más, muchos de los cubanos están de acuerdo y gran parte de los mexicanos que podemos leer están de acuerdo. Sí, apoyan mucho la idea de poder ayudar a Cuba a través de una unión. Lo único que tocaría esperar es cómo el gobierno de los dos países ven esta unión. Yo creo que en México no habría tanto problema, pero En los Cuba. cubanos sí probablemente puedan poner resistencia a esto, porque pues ya vienen con su tetica, ya vienen comiendo ahí, ya vienen relajados, ¿sí? Y ya entrar a ser parte de México, ya las cosas cambian. Claro, por una parte eso, pues para algunos, no considero que todos los cubanos como tal, pues estarían en contra de esto. O sea, de pronto la gran mayoría estaría a favor. Sí. El problema que yo veo realmente radica es en el gobierno. En el gobierno que no creo que sea tan fácil, pues por ya tantos años en el poder. Y pues no creo que sean así de fácil. Y hay muchas personas que preguntan si Cuba, e incluso que hoy nada más comentaban, que si Cuba perdería pues su bandera. No, Cuba no perdería su bandera No, en porque una sería un unión estado. como este, sí, un estado. Un estado de México. Sí. Por lo tanto, conservaría absolutamente todo. Lo único es que se uniría como tal a México y ya su economía pues dependería también de México. De México. Pero en los proyectos macros, porque ya los proyectos macros ya serían globales. Sí, Sí, pero sería muy bueno.
mundo. ¿Ah, sí? Además que en los últimos A mí años sí me los gusta. cubanos dejaron de irse en balsa hasta los Cayos de la Florida y están aprovechando el movimiento migratorio que hay en Centroamérica y están llegando a través de México a Estados Unidos, y hay muchos de ellos que cuando ven la riqueza y el desarrollo que ha tenido México en los últimos años, y los que se fueron a Estados Unidos tienen el deseo de juntar un poco de dinero para regresarse a vivir a México. Es decir, que la mayoría de los cubanos que ya conocieron nuestro país son los que tienen la intención de votar en favor de una unificación territorial. Pero la pregunta para todos los hispanos: ¿aceptará México sumar más territorio? ¿Le gustaría a ustedes que México comience a crecer territorialmente y esto traiga la unificación muy estratégico con Guatemala? también. Cuba quiere ser el estado número Por la 33 de ubicación. México, Guatemala el número 34, y varios países de Centroamérica también tienen la intención de pertenecer a México. Es tal cual el caso de Honduras, El Salvador y otras naciones que quisieran que todo Centroamérica volviera a pertenecer a México. Además, la moneda mexicana es muy codiciada por los chinos, quienes quieren Está utilizarla para subiendo. la compra Ayer, y antes de venta ayer, del estaba petróleo como crudo. 20 Todo el dólares, comercio hoy en 20 día de los combustibles pesos, hay que un hacerlo dólar. utilizando la Eso moneda me de los dijiste. Estados Unidos, el petrodólar. Mejor dicho, los dólares, pero convertido en petróleo. China quiere que México y Venezuela entren en el grupo de los BRIC para así utilizar la moneda de México, controlar todo el flujo energético que produce Venezuela y vendérselo al mundo, pero utilizando el superpeso mexicano. Argentina quiere utilizar la moneda de México, y Ecuador, si arregla las cosas con México y el presidente Noboa se disculpa con el gobierno mexicano, posiblemente se le permita utilizar el peso mexicano como la moneda nacional. Cuba también va a querer tener el peso mexicano. Guatemala, aunque tiene una moneda menos devaluada que la moneda mexicana, no tiene la fuerza económica que tiene México, y además podrían aprovecharse del corredor interoceánico que le queda muy cerca. El Istmo va a ser un afluente de riqueza para la gente de Guatemala. ¿Cómo se beneficiaría la economía de México y la economía de Cuba si hay una unificación territorial? No hay que dejar de lado que en Cuba hay mucha riqueza. El problema que no pueden explotarla. Para que te hagas una idea y presta mucha atención, Estados Unidos ha descubierto mucho petróleo en el Golfo, ¿cierto? Ese petróleo ha convertido el estado de Texas en uno de los estados con el mayor desarrollo humano de Estados Unidos y en uno de los más ricos, ¿cierto? Pero ¿qué hay de México? ¿A dónde se encuentra la mayoría del petróleo que posee México y la empresa petrolera estatal Pemex? Se encuentran en el Golfo de México. ¿A dónde se encuentra el petróleo que ha descubierto Venezuela? En las aguas del Caribe que se comparten con Cuba y República Dominicana. Es decir, que los cubanos no han descubierto ni el 1% de la riqueza que podría tener el país. Debajo de las aguas del territorio cubano que le corresponde la misma millas náuticas que hoy ha apoderado México y Estados Unidos, también le corresponden a Cuba. Es decir, que aquí abajo puede haber mucha riqueza, mucho dinero, petróleo, gas natural, y esto le va a pertenecer a México. ¿Por qué razón Cuba no ha podido descubrir todo el petróleo que posee? Porque el gobierno no tiene dinero, ya que Estados Unidos le ha bloqueado todos los afluentes económicos, y ninguna de las economías del área pueden hacer negocios con Cuba porque podrían también ser bloqueados por las empresas de Estados Unidos. Es decir, que ganando el territorio cubano, México se podría convertir en el mayor poseedor de reservas de petróleo certificada, superando las reservas que hoy tiene Venezuela. ¿Y cuáles serán los beneficios para Cuba? Van a tener una moneda estable como el peso mexicano, un pasaporte mexicano que le dará la libertad de viajar por el mundo. Este video que explica nuestro amigo, que de antemano le enviamos un saludo, excelente persona, muy amable, va muy acorde a la realidad de lo que verdaderamente está pasando. Sí, muy coherente. Muy coherente. Concuerda mucho con lo que pasa, y pues hasta el momento tampoco es que haya dicho que hay una unión como tal, sino que se ha visto y se ha querido, pero pues no se ha llegado a concretar. Eso por un lado. Y por el otro lado me parece muy curioso, mencionó Ecuador, pero ya Ecuador está como en el silencio, en el olvido. Yo realmente en estos momentos no sé cómo
cómo estaría muy bien la relación entre Ecuador y México. No, eso está desbaratado. O sea, todo ha quedado como tan en silencio que uno realmente Sí. no sabe qué esperar. La economía de nuestro país, donde los médicos cubanos podrán exportar los alimentos, medicinas, combustible, todo lo que necesite la isla a través de nuestro país. Pero lo más importante de todo, sin bloqueo, Cuba es una mina de oro. Cuba tiene alrededor de 11 o 12 millones de habitantes. Es una isla enorme que Estados Unidos lucharía por recuperar antes de que surja la unificación con México. ¿Ves? Pero ¿cuál es uno de los puntos Me claves para encanta entender lo que él está la diciendo. importancia de Cuba para México si tenemos el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo, donde van a llegar los barcos cargados de contenedores? Pues se necesita un territorio para la logística, donde los barcos puedan atracar en los puertos para que no haya una proporción de barcos flotando en el Golfo e interrumpa las exploraciones petroleras que hace México, Estados Unidos y posiblemente Cuba. Pues se podrían desarrollar plataformas desde Cuba que incluso abastecerán los barcos de combustibles y de alimento que vienen con otras mercancías en los contenedores hasta México. Es Sí, decir, qué brillante, aquí se va a wow. mover mucho Sí. dinero. México se va a enriquecer. Cuba será el mayor beneficiado porque el nivel de economía que tienen hoy va a explotar. A mí me gustan los videos de Guatemala se va a Sí, beneficiar pues, muchísimo me si se gustan. unifica inmediatamente con México. ¿Te gustaría que los cubanos sean mexicanos? Esta es una pregunta para todos los latinos en general. ¿Creen ustedes que sería un avance sin precedentes? No, para nosotros, desde mi punto de vista, sí estaría de acuerdo. Sé que Cuba en el momento lo necesita y México le puede brindar esa mano amiga. Sí, ¿Sí? Siendo gobierno no lo pensaría. No tendría necesidad de pensarlo. Creo que una adición en este momento sería lo mejor para el pueblo cubano. El pueblo mexicano gana, pero a futuro. aunque digamos que En con el simple hecho de ganar territorio ya Claro. es un avance grandísimo. Pero esas inversiones son a largo plazo. Sí, no se van a ver reflejadas de una Sí. vez, Pero Cuba pero sí entra tiene un plus ganando muy de una grande. vez. Cuba entra recibiendo. Claro, porque no es que Cuba, o sea, primero a México le tocaría invertir muchísimo en Cuba, en infraestructura, con los posibles proyectos que Parque se pueden automotor. dar. Sí se pueden dar, pero sí toca invertir muchísimo. Toca volver a afianzar como esa credibilidad ante el mundo de Cuba. Porque aunque es un estado, pues necesitan inversión. Sí. Entonces sí tocaría hacer como muchas cosas No, porque en Cuba, pro de rehabilitar. porque Cuba esa entra siendo como economía. ese niño chiquito que llega a casa. Sí, pero como lo hemos hablado en otros videos, o sea, a pesar de que Cuba se uniese a México, pues hay como ese sinsabor de todo lo que venía pasando con Sí. Estados Unidos. Y sí es bien conocido que Estados Unidos no es lo mismo que era hace unos años, pues sigue teniendo el respeto. Sí. Entonces la gente como que no le copia tan fácil algo que vaya en contra del Estados- sentir de Estados Unidos. Sí. Entonces pues sí va a ser un poco complejo, pero yo creo que al final la gente va a decir pues Es que Cuba siendo al final el que va a tener el problema realmente, Cuba siendo mexicana sería una maravilla porque Cuba tiene en el momento mucho que mostrarle al mundo. Como está en el momento, todas esas cosas, toda esa infraestructura, todo eso la gente quiere ver eso. El mundo quiere ver eso. sí, Y haciendo parte de México, uff. Uff, que Cuba, además hablamos de los médicos cubanos, o uff. sea, desde ahí ya es un Claro. plus, uf. Es que no entiendo, algo que yo no puedo entender, chicos, ojalá me lo expliquen ustedes, cubanos. ¿Cómo Cuba, teniendo tantas restricciones, tantas sanciones, puede entregar tantos médicos y tan buenos? No sé. ¿Cómo se hace? O sea, para tener No sé si es por la parte ancestral, no sé si los ¿Dónde médicos se basa la cubanos- medicina cubana? ¿Dónde se Exacto, basa? ¿en qué se basa la medicina cubana? Si se basa como en lo ancestral, no sé. Pero, o sea, desde que tengo uso de razón, siempre he sabido que Cuba es una de las plazas más grandes para medicina a nivel mundial. Sí, O sea, un médico cubano
La vez pasada- donde llega es como que, uff, un La vez médico pasada cubano, excelente. que mi amigo estaba en esa clínica, preciso en la Marley, el médico que le interniza a un cubano, y cuando él me dijo que era cubano, yo me puse muy contento. Claro, porque Ya, porque yo vi el interés de él también, la preocupación por el pelado y todo eso, y yo dije, bueno, excelente, pero sí sigo con la duda, Lucy, tú, estamos en la misma. Queremos conocer eso, por favor. ¿sabes? A veces pienso que puede ser más por la parte ancestral. Espera, a ver, pero por favor, coméntenos. Yo siempre supe que a mí siempre me decían, si usted quiere ser médica, tiene que ir a Cuba a estudiar medicina. Y además, estudiar en Cuba es gratis. Vamos a reaccionar a un video sobre la Universidad de Medicina en Cuba. Vamos a hablar. Van a apoyar ustedes. Si Cuba se unifica con México, y lo primero que va a suceder es que ya la isla no tendrá bloqueos económicos, porque al pertenecer y ser un territorio mexicano, automáticamente tiene la libertad de comprar y vender alrededor del mundo. Esto le va a traer riqueza a todas las islas de alrededor, porque los cubanos no pueden comprar nada de lo que ellos producen, más bien tienen que exportarlo desde Rusia, pero ahora podrán comprárselo a sus vecinos. Es decir, que vamos a tener un desarrollo sin precedente en el Caribe. Además de los profesionales cubanos que podrán ejercer sus profesiones en otros países sin depender del régimen y recibir su plata. Es decir, que ahora la gente no trabajará por comida, sino que muchos cubanos comenzarán a enriquecerse en el extranjero y podrán traer su capital hasta la isla, trayendo consigo un nuevo desarrollo que vuelva a convertir a Cuba en la capital financiera del Caribe. Ahora bien, ¿creen ustedes que Cuba se va a unificar con México? ¿Están ustedes de acuerdo que esto traería beneficios para ambas naciones, aunque Estados Unidos este es el mejor video que le haya podido ver? Ellos quisieran recuperar a Cuba nuevamente. Sí, además, este es el luego mejor que video. Fidel Castro y su hermano Raúl expulsaran a los americanos de la isla, muchos estadounidenses perdieron sus tierras y sus negocios, y Estados Unidos tiene títulos de esos territorios y las familias querrán volver a recuperarlo. O sea, que habrá que negociar con familias estadounidenses que tienen miles de hectáreas de terreno que querrán recuperar. Ahora bien, ¿aceptará México la suma de más territorio? Que tanto Cuba como Guatemala se conviertan en tierras mexicanas, que utilicen nuestro dinero, nuestro pasaporte, y que puedan entrar y salir del país con mercancía todos los días, así como trabajar y estudiar. ¿Te gustaría a ti que México se volviera a convertir en un imperio? Y esto podría traer el deseo de que California y Texas pertenezcan a México nuevamente, y posiblemente veamos una unificación territorial. ¿Cómo se beneficiarían nuestras economías? Pues entrelazar los proyectos, la venta de petróleo crudo, de combustible, medicina, alimentación, además de sumarle 12 millones de personas a la economía mexicana, un vasto territorio fértil que tiene Cuba, el cual se puede volver a producir. México tiene el dinero, tiene la tecnología, y una de las fuentes de riqueza positiva que traería la isla para México es que Cuba no tiene deuda externa, y como México fue el primer país en pagarle la deuda externa a los Estados Unidos, pues no tendríamos que asumir los gastos de los cubanos. Sin bloqueo, Cuba es una mina de oro para México. ¿Saben ustedes cuánto dinero tienen los cubanos que viven en la Florida, que llegaron hace años a los Estados Unidos y no ha podido invertir en la isla? Cuando Cuba pertenezca a México, mucho de ese dinero que hoy tienen los cubanos en Estados Unidos lo van a redirigir a la isla, y por ende mucho de ese dinero también llegará a territorio nacional mexicano, lo que quiere decir que habrá un gran desarrollo económico y el comercio va a crecer muchísimo. ¿Te gustaría a ti que los cubanos sean mexicanos? Y a los mexicanos le gustaría que tanto los cubanos como la gente de Guatemala tengan un pasaporte mexicano. Está metiendo Guatemala por ahí. En nuestros hermanos. Los leo en los comentarios, y no se olviden
que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like, suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos. Wow. Bueno, sabes que me gustó mucho, me parece muy interesante las preguntas que hace y considero que en su gran mayoría pues la gente estaría de acuerdo para unas posibles uniones, sobre todo estratégicas. No sé si como tal se llegase a dar de territorio, pero pueden ser uniones estratégicas como la de Puerto Rico con Estados Unidos, que a pesar de que supuestamente no es como tal territorio estadounidense, pues sí hay cierta... no sé. Exacto, hay cierta unidad entre ellos, algo así como la Unión Soviética. O sea, sería un plus muy grande que todo el territorio latinoamericano nos uniéramos así como se unió en su momento, como estaba la Unión Soviética. Sí. Seríamos imparables porque el respaldo que daba el solo hecho de saber que hacías parte de la Unión Soviética era algo impresionante. Entonces que se llegase a dar de pronto algún tipo de unión estratégica entre estos territorios, que la verdad sí le aportaría mucho a México por todo lo que ha hecho pues nuestro amigo del norte. Entonces sí sería como un plus muy grande para ellos. Pero pues no sé si se llegase a dar. En caso que se llegara a dar, yo creo que lo mejor para Cuba sería algo radical. Radical, o sea, de una. De una. Corta de una vez. O sea, no de a poquito, sino de una. Pero también tienes que tener en cuenta que, digamos, ellos se salieron de Estados Unidos precisamente por eso. Pues sabemos que México no es el mismo Estados Unidos, son dos cosas totalmente distintas. Pero no sé si en el son de querer continuar con esa independencia, porque es que ellos lo quieren hacer, porque es que si no fuera porque realmente quieren ser independientes, pues al final ya hubieran cedido hace muchos años ante Estados Unidos, ¿no? Con tal de tener como esa estabilidad, ese avance, Yo no veo que el país tenga ganas de ser parte de Estados Unidos. No, parte de Estados Unidos ninguno. Que sea obligado, sí, prácticamente, ¿sí? Obvio, pero que quiera como tal ser parte de Estados Unidos y que Estados Unidos manipule y tenga voz y voto ante todo lo que ellos puedan llegar a hacer, no, ninguno. Sí. Bueno, chicos, oigan, un abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga grandemente y por favor hagan el amor, no hagan la guerra. Les invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten mucho este video. Recuerden, si quieren ver este video sin interrupciones, pueden dirigirse directamente al canal de Autos Baratos. Muchas gracias por llegar hasta este punto, por apoyarnos y por brindarnos tu like. Sí. Chao. Está haciendo Autos Baratos muy buen contenido. Sí. Muy buen contenido. Así que un abrazo.